Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Malaquías. Estamos estudiando el libro de Malaquías. Acuérdese que el nombre, el título que le hemos puesto a este libro es El verdadero culto a Dios. Y estamos viendo cómo todas las cosas, hermanos, se relacionan, todas las cosas en la vida del creyente se relacionan con la adoración a Dios, con el culto, con nuestro culto a Dios. Entonces vamos a ver hoy y la otra semana, aquí en el capítulo 2, del versículo 10 hasta el final, vamos a ver dos cosas, pero vamos dos problemas, dijéramos, en estos versículos, desde el 10 hasta el 17, problemas que tienen que ver con la familia, con las relaciones familiares, y cómo esto, hermano, afecta la adoración, nuestro culto a Dios. Uno de esos problemas, hermanos, son los matrimonios mixtos. Ese es uno de los problemas el que vamos a ver hoy, y el otro problema es el problema del divorcio. Son los dos problemas que trata aquí Malaquías, y cómo esto estaba repercutiendo en la verdadera adoración, en el culto a nuestro Dios, los matrimonios mixtos y el divorcio. Entonces, vamos a esta noche a concentrarnos en el punto de los matrimonios mixtos, y para eso vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Leemos, hermano, la palabra del Señor, dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos, dice, deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá, dice, ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño, dice. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, acordémonos que el libro se viene desarrollando a través de un diálogo, hemos dicho, y entonces ese diálogo, hermanos, por un lado Dios hace una declaración, y luego el pueblo, la gente, hacía un cuestionamiento, y después Dios respondía, ¿se recuerdan? Entonces veamos en el versículo 10 la declaración que hace Dios. Veamos la queja de Dios a través de las palabras del profeta, porque dice, hay dos preguntas aquí que el profeta les hace a ellos. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? Esa era la pregunta acuérdense que el profeta, hermanos, está tomando como las preguntas que andaba entre el pueblo, ¿verdad? Ya ve que siempre hay murmullo, ¿verdad? Entre la gente, entre las comunidades, en las colonias, en las ciudades, en las iglesias y en todas partes, ¿verdad? Hay murmullos, hay comentarios. Entonces, el profeta está usando las preguntas que la gente se hacía para hacerle ver las cosas que estaban mal. Entonces, el profeta toma estas preguntas, que eran, no tenemos un mismo Padre, no tenemos un mismo Dios, no nos creó el mismo Dios. Pero entonces, Malaquías le agrega esta otra pregunta a esas dos, y dice, ¿por qué entonces, dice, nos portamos deslealmente los unos con los otros? Dice, profanando el pacto de nuestros padres. Entonces, el punto de Malaquías aquí, hermanos, es un principio, dijéramos, de lealtad y de respeto mutuo. Ese es el punto que Malaquías. Porque Malaquías lo que está diciendo, la declaración de Dios es, si tenemos un mismo Padre, entonces, ¿qué somos? Hermanos, ¿verdad? Eso es lo que
lo que el Malaquías está diciendo en nombre de Dios. Entonces, si somos hermanos, ¿por qué nos portamos deslealmente? ¿Por qué somos desleales los unos con los otros si somos hermanos, si tenemos el mismo Dios? Dice. Eso es lo que, dijéramos, la declaración que Malaquías está diciendo aquí. Deberíamos entonces ser leales los unos con los otros. Ahora, ¿cómo era el cuestionamiento del pueblo? Aparentemente ellos estaban, dijéramos, interpretando mal este principio de lealtad y de respeto mutuo. Y ellos decían, no, aparentemente como que la idea que ellos tenían es, no tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, o sea, somos iguales y nos podemos casar con cualquiera entonces. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, ellos estaban confundiendo el principio de lealtad con un principio de igualdad. A la pregunta que tenemos el mismo Dios, si tenemos el mismo Dios, si tenemos el mismo Padre, entonces el punto era de que si era así fuéramos leales, pero ellos estaban aparentemente tomando eso como diciendo, entonces todos somos iguales delante de Dios, entonces nos vamos a casar con cualquier mujer, con la hija de cualquiera de los pueblos que nos rodean. Entonces estaban confundiendo un principio de lealtad con un principio de igualdad. Entonces, hermanos, el principio de lealtad que nos debemos los unos a los otros lo vemos en todas las escrituras. Por ejemplo, en Santiago le llama a este principio la ley real. Si ustedes me acompañan a Santiago capítulo 2 y leemos aquí el versículo 8 y vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 9. El principio de lealtad y respeto de unos para con todos o toda persona, hermano, es un principio, dijéramos, que debemos de guardar. Y Santiago dice, 2:8, si en verdad cumplir la ley real, dice, conforme a la Escritura. ¿Y cuál es la ley real? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si haces eso, bien haces. Y Santiago 3:9 dice, hablando de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Está diciendo que no deberíamos de hacer eso, ¿verdad? Que no puede ser que con la misma lengua que bendecimos a una persona, con esa misma lengua lo maldigamos. Entonces, Santiago al hablar de la ley real está hablando de ese segundo gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, de ser leales, de no defraudarnos los unos a los otros, que es un principio, una ley universal, dijéramos, que concentra todos los mandamientos de Dios en cuanto a las relaciones de unos con los otros. Ese es un principio que debemos de guardar. Eso es lo que Malaquías está diciendo. Él no estaba diciendo que eso significa que todos somos iguales en el sentido de que ellos se podían casar con cualquier mujer o con cualquier tipo de persona, sino de que hubiera respeto. Ellos estaban tomando de otra manera lo que el Señor les había enseñado. Pero hermanos, eso dice la Escritura de que la mente carnal, que muchas veces un corazón no regenerado o una persona que no ha sido, dijéramos, renovado o no está siendo renovada en su manera de pensar, a veces tomamos la palabra de Dios y la torcemos a nuestro favor o para justificar una conducta que al final Dios desaprueba. Y ese era quizás uno de los problemas aquí. Pedro dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, dice, hablando de las doctrinas o de las enseñanzas que Pablo les había dado, dice que algunas eran difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos, los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, eso es algo que ha pasado y pasa,
y que aparentemente estaba pasando entre ellos. Un principio de lealtad lo estaban cambiando por un principio de igualdad. Pero el punto no era una cuestión de igualdad de esas preguntas, sino de que fueran leales, que fuéramos leales los unos con los otros. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios después del que en el versículo 10 Él hace esas interrogantes? ¿Cuál es la respuesta? Veamos la respuesta de Dios. Les voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas de estos versículos. Dice la Biblia de las Américas: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Y entonces dice el versículo 11, aquí cambia un poquito la traducción, dice: deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado, dice, con la hija de un Dios extraño. Versículo 12, que el Señor, dice, extermine, dice esta traducción, de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, o sea, hechor o consentidor, dicen, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el profeta. Sea alguien que lo hizo o el que consintió que fuese hecho esto, dice, sea exterminado, dice la Biblia de las Américas. O sea, es una cosa seria lo que el profeta está diciendo. Dice, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Aunque, dice, el que hace esto, dice, aunque traiga, el que hace y el que consiente que se haga esto, aunque traiga ofrenda al Señor, que no le sea tomada en cuenta, sino que sea cortado del pueblo de Dios, está diciendo. Ahora, lo que Dios declara es, principalmente, es el punto de la deslealtad. Habían sido desleales. ¿Habían sido desleales con quién? Bueno, habían sido desleales, hermanos, y eso iba a traer consecuencias, como estamos diciendo. Iba a traer grandes consecuencias. Y habían sido desleales con Dios y con sus mandamientos. Habían sido desleales con sus padres, con el pueblo, con sus compañeros, y habían sido desleales con el templo, con el santuario, con el culto a Dios, dijéramos. Ellos, al comportarse de esta manera, o sea, al tomar mujeres extrañas, mujeres que no eran parte del pueblo de Dios, al constituir estos matrimonios mixtos, estaban siendo desleales con Dios, estaban siendo desleales con sus padres y estaban siendo desleales con la adoración, con el culto a Dios. Es lo que está diciendo el profeta. Esa es la respuesta de Dios. Cuando dice que habían sido desleales, decimos, con Dios y con sus mandamientos, es porque ellos habían sido claramente instruidos en cuanto a esto. Por ejemplo, solo para que leamos un par de versículos, si usted va rapidito a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Deuteronomio 7, 1. Fíjese que lo que Moisés les dijo a ellos cuando iban a entrar a la tierra prometida. Acuérdese, la tierra que Dios les había prometido. El Señor les dijo a través de Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y dice la de los cananeos, etcétera, etcétera. Versículo 2 dice: y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y la haya derrotado. ¿Qué iban a hacer ellos, hermanos? Dice: las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Y cuál era la razón principal? La idolatría. Y por eso el Señor sacó a esos pueblos de esas tierras y se las dio a Israel. Por la idolatría, por el paganismo que había allí. Entonces el versículo 3 dice: no emparentarás con ellas. No vas a hacer familia con esos pueblos, pues. No darás tu hija a su hijo. No tomarás a su hijo para
su hija para tu hijo. Entonces, ¿por qué? Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjese qué serio es. Es lo que Malaquías está diciendo en primer lugar. Ellos se habían comportado deslealmente con lo que Dios les había mandado, claramente, de que no iban a emparentar con estos pueblos, con hijos o hijas de dioses extraños. Pero habían sido desleales con sus padres. En primer lugar, pudiéramos decir con los padres de la nación, con Abraham, con Isaac y con Jacob, porque eran los padres, los patriarcas de la nación, con lo que ellos les habían enseñado, les habían desobedecido al comportarse de esa forma. Pero también, si pudiera referirse a los padres directamente de ellos, que les habían instruido en estas cosas, que les habían instruido como hijos en la palabra de Dios acerca de estas relaciones mixtas, y ellos les habían desobedecido el pacto, dice, de los padres. De hecho, valga el comercial, hemos tratado, ¿verdad?, estos años de cuando se celebran los 15 años, por ejemplo, de representar este pacto en los 15 años. La verdad es que si alguien quiere, celebrar los 15 años no es una celebración cristiana, ¿verdad, hermano? Y no es necesario que lo hagamos tampoco. Pero si alguien lo quiere hacer y queremos sacarle provecho a eso, ¿verdad? Porque es una bonita oportunidad quizás de que sea un evento evangelístico, de que compartamos el evangelio, ¿verdad? Pero si la niña o el niño, ¿verdad?, está de verdad convertido, porque si no, imagínense qué vamos a hablar, hermano, ¿verdad? ¿Qué vamos a testificar? Pero cuando hacemos esto, por ejemplo, este año fue que tuvimos las 3 niñas, ¿verdad?, que fue una cosa preciosa que tuvimos ese domingo en la tarde. Las 3 jovencitas, no sé si están por aquí, alguna de ellas, que celebraron los 15 años y se celebró junto las 3 jovencitas. Las 3 testificaron una cosa muy linda, pero lo que tratamos de hacer es de representar eso, que ahora que ya cumplen 15 años, que ya están grandes, que ya piensan, ya razonan, ellas se comprometen, ¿verdad?, a seguir las enseñanzas que sus padres le han dado de la palabra del Señor. Pues el profeta está diciendo, han quebrantado el pacto de sus padres. Sus padres les enseñaron una cosa y ustedes hicieron otra, les desobedecieron. Pero en tercer lugar, hermanos, habían sido desleales, habían profanado, dice, el santuario, dice el versículo 11. Habían profanado el templo, habían ofrecido un culto, una adoración incorrecta. Porque, hermanos, con quién se casen, con quién nos casamos, con quién se casen nuestros hijos, todo eso trae una repercusión en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de adoración y en nuestro culto a Dios, en nuestra práctica. Entonces, de la misma manera que somos llamados hijos de Dios, aquí dijéramos el incrédulo, el pagano, es llamado hijo de un Dios extraño, dice. Dice, no deben de haber uniones matrimoniales de este tipo, dice. No las acepten, no las toleren. ¿Por qué? Porque va a traer gran mal sobre el pueblo de Dios. Y como leímos en Deuteronomio, el Señor había dicho, los voy a castigar. No me voy a tardar, si hacen eso no me voy a tardar en castigarlos, dice, sino que los voy a castigar pronto, imagínense. Entonces, el punto es que se casaron con mujeres que no adoraban ni temían al Dios de Israel, y ellos las traían al templo,
como que eran parte del pueblo de Dios, pero no eran parte del pueblo de Dios, porque sus corazones estaban apegados a sus dioses, a sus ídolos. Entonces, el profeta dice y habla al final del versículo 12 del castigo de esto, para el hechor y el consentidor. El punto que debemos entender, hermanos, que esto es una conducta muy grave delante de los ojos de Dios. Eso debemos de tener presente. A veces, ¿verdad? Tenemos jovencitos, jovencitas en la iglesia, en las iglesias, que dicen, no, si mire, si que viera qué lindo, dice la jovencita es. No, si solo recibir a Cristo le falta. Pero es un caballero y tiene a Cristo en su corazón. No, solo eso le falta, hermano. Pero mire, viera que, y va a ir a la iglesia conmigo. Ya va a ver, Dios lo va a convertir, decimos. Y hermanos, a veces pasa eso o escuchamos testimonio, ¿verdad? De que alguien se casó con un incrédulo y el Señor obró. No tengo estadísticas exactas, pero no creo que eso sea más del 20% de los casos, sino tal vez 1 de cada 10 casos. El inconverso se convierte. 1 de cada 10 casos quizás pasa eso. Pero en la mayoría de casos que no se testifica, no pasa eso. Sino que lo que pasa es lo que está diciendo el profeta: hay mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos problemas que el Señor quiere evitárnoslo. Entonces, muchos pasan dificultades, otros pierden sus matrimonios y otros hasta se apartan de la fe por casarse con hijos de Dios extraño. Ahora, veamos algunas lecciones que para nosotros, hermanos, que podemos aprender aquí de la respuesta y de lo que el profeta está diciendo en nombre de Dios. Algunas lecciones. Número 1, vamos a ver cuatro lecciones aquí. Número 1, veamos una comparación entre el universalismo y el cristianismo, dijéramos. Hermanos, que seamos todos hechos a la imagen de Dios y que Dios espere y nos mande que nos amemos los unos a los otros, que respetemos los unos a los otros. Y ahí pudiéramos incluir términos que hoy están bien de moda, ¿verdad? Como la inclusión, la igualdad de género. ¿Qué más, hermanos? Todo eso que está hoy bien de moda. Todo eso, en realidad, hermanos, hay cosas que realmente, mucho racismo hay, mucha soberbia humana, unos que se creen más que otros por el color de la piel, por el color de ojos, por el color del pelo, por las uñas. No, por las uñas quizás no, ¿verdad, hermano? Bueno, por cualquier cosa nos creemos más los unos y nos comparamos y nos sentimos superiores cuando todos somos iguales y debemos de respetarnos y amar a nuestro prójimo. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, como cristianos, que entonces vamos a casarnos o vamos a emparentar con cualquier persona. No debemos de confundirnos como aparentemente ellos estaban confundidos con esas cosas. Ahora, el universalismo, hermanos, todas estas corrientes progresistas que se le llaman movimientos políticos progresistas en el mundo actual en el que vivimos, todas esas corrientes políticas y filosóficas y de pensamientos humanos, hermanos, tiene que ver con esta doctrina, fíjese, que tuvo su origen en el cristianismo, que se conoce como universalismo. O sea, todos somos iguales. Pero todos somos iguales se lleva al punto en esa doctrina, porque es una doctrina cristiana equivocada que enseña que todas las personas vamos a ser salvos. Y se apela en el universalismo al amor increíble de Dios, al amor grande de Dios por todas las personas. Y como Dios es tan grande en amor que los va a salvar a todos. Eso enseña el universalismo.
Hay ramas, y las ramas más radicales, más extremas del universalismo dicen que hasta Satanás va a ser salvado al final de todo. Eso enseña, es una doctrina pseudo cristiana, dijéramos. Pero de esa doctrina, hermanos, que es un pensamiento antiguo, pero en el año de 1900, más o menos en el 1770, en Estados Unidos, se encuentran las raíces de esta doctrina que vino de la teología liberal, que se conoce hoy como universalismo. Entonces, pero hermano, no debemos de tener un pensamiento universalista que nos lleve al punto de decir, es que mire, si ella también es creada a la imagen de Dios, ¿verdad? Es un ser humano bien lindo, hermano. Pero el Señor, ¿qué dice, hermano? Aunque sea bien lindo el muchacho y bien linda la niña, ¿qué nos dice al pueblo de Dios? No emparentes con él, no emparentes con ella. Eso es lo que es el mandamiento del Señor, ¿verdad? Así de clarito. Entonces, número 2, ¿qué efecto tienen los matrimonios mixtos en la vida espiritual de las personas, de las familias, de esos cónyuges, de esos hogares? Hermanos, los matrimonios mixtos fueron uno de los factores que, como observamos a través del Antiguo Testamento, afectaron la vida y la santidad del pueblo de Dios. Varias veces en la historia del pueblo de Dios, la adoración fue amenazada por situaciones relacionadas con esto, porque los matrimonios mixtos, hermano, fue la puerta que usó el enemigo para traer ruina espiritual a las personas, a los hogares. Los matrimonios mixtos, hermano, fue la puerta para traer cosas torcidas en medio del pueblo de Dios. Entonces, la influencia nunca fue buena y siempre es negativa. Entonces, cuando ocurría esto, hermanos, el pueblo de Dios perdía su identidad como pueblo de Dios. Y los niveles morales y los niveles espirituales de esas personas decaían la espiritualidad, la vida moral, la vida espiritual del pueblo de Dios a través de esos matrimonios, porque traían mezcla entre el paganismo y el pueblo de Dios. Siempre hermanos, fueron los resultados negativos, y quizás uno de los ejemplos más notorios y más tristes en la historia de Israel fue el ejemplo del rey Salomón, ¿verdad? Imagínense un hombre a quien Dios le dio tanta sabiduría, que no ha habido otro hombre más sabio que Salomón. Sabio, hermano, inteligente, sabio, Salomón, el rey Salomón, y le dio el Señor tanto progreso en todos los aspectos. Nunca Israel como una nación, como un reino, llegó tan alto, dijéramos, en todos los logros, en todas las áreas, toda la riqueza que se acumuló en el reinado de Salomón. Pero mire lo que dice, le voy a leer aquí Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, lo que pasó con Salomón, por lo que estamos hablando. Dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, etc. Salomón era cosa seria, hermano. No perdonaba, como dicen, ¿verdad? Porque las hititas eran negritas, hermana, y estas otras eran chelitas. O sea que ahí van de chelitas, negritas, muruchitas, de todo, hermano. Como dicen algunos, bueno, mejor no digo ese dicho, hermano, porque muy despectivo para las damas esos dichos, ¿verdad? Entonces,
Pero dice que Salomón amó a estas mujeres de las naciones, acerca de las cuales, dice, el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero dice Salomón, se apegó a ellas con amor, dice. Pero no es el amor de Dios ese, ni el amor matrimonial, ¿verdad? Es el amor pasional, el amor de un corazón que se entrega a los placeres de esta vida. Entonces, la influencia, hermanos, en la vida espiritual de un matrimonio mixto siempre trajo problemas al pueblo de Dios y decayó la vida espiritual. Número 3, tercer consejo: los matrimonios mixtos, hermanos, y la influencia conyugal. ¿Cómo es la convivencia conyugal? Dijéramos, un creyente se casa con un incrédulo, empiezan a tener su vida conyugal, son un matrimonio, se casan, comienzan a vivir juntos, a tener un hogar, a criar hijos, etcétera, etcétera. El profeta Jeremías había dicho así a los israelitas: así ha dicho Jehová, dijo el profeta Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, les dijo. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, les dijo. Y les dijo esto: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Eso fue lo que el profeta Jeremías les dijo a los israelitas. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente cuando se constituye un matrimonio mixto? Normalmente, ¿quién se convierte a quién, hermano? Según todo lo que ya dijimos. El creyente se convierte al incrédulo, y no el incrédulo al creyente. Eso es lo que normalmente pasa, y es lo que el Señor predijo desde el principio, y les dijo por qué no debían de casarse. El Antiguo Testamento está lleno de casos o situaciones en las que los israelitas, hermanos, comenzaron a casarse con mujeres paganas. Normalmente fueron los hombres que buscaron mujeres paganas. ¿Y qué pasó entonces? Ellos se convirtieron a sus mujeres, y como resultado la adoración se pervirtió, la adoración. Por eso dice, se pervirtió, prevaricaron, contaminaron el santuario, se contaminó el pueblo de Dios. La adoración comenzó a ser, como se le llama, sincretista. O sea, se unió, comenzó a haber una mezcla, quiere decir eso, ¿verdad? Comenzó a haber una mezcla entre las prácticas de esas mujeres con las prácticas que ellos tenían como pueblo de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Se dio una mezcla, se contaminó la adoración, el culto a Dios. Y los hombres fueron seducidos siempre por estas mujeres, por estas esposas, para que adoraran a sus dioses. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo, y quisiera invitarles a leer en la primera carta a los Corintios, nos habla de estos casos de matrimonios mixtos. Mire lo que dice, primera carta a los Corintios. Pablo nos habla aquí de casos de matrimonios mixtos que habían entre los corintios. Entonces, ahora, estos casos que Pablo menciona aquí, hermanos, se dieron no porque ellos habían desobedecido al Señor, sino que se dieron porque ambos eran incrédulos, y uno de ellos se convirtió a Cristo. Entonces su matrimonio se convirtió en un matrimonio mixto, porque uno de ellos se convirtió. Entonces, si es así, pues gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos en la iglesia muchas veces. Muchos de nosotros quizás así comenzamos nuestra vida cristiana. Venimos a Cristo, creímos el Evangelio,
pero nuestro cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, no se habían convertido. Quizás algunos de nosotros ya hoy los dos somos creyentes, pero por una época algunos quizás de nosotros, nuestro cónyuge no era creyente, y algunos tenemos aquí hermanos que les llevó 10 años para que eso ocurriera, otros más tiempo. Tenemos hermanas o hermanos que hasta el día de hoy, después de 10, 20 años, sus esposos o sus cónyuges no se han convertido aún y están luchando allí. Ahora, para esos casos es que Pablo escribe aquí. No está hablando para casos de personas desobedientes que se casaron con un incrédulo. Amén, hermano. Porque alguien puede decir, porque como torcemos las escrituras y las interpretamos, como ya dije, a nuestra conveniencia, no, si Pablo enseña de cómo uno debe de ser cuando uno está casado con un incrédulo, pudiera decir un joven, ¿verdad? Es que Dios lo permite, porque hasta la Biblia enseña cómo uno debe de comportarse con un incrédulo, ¿verdad? Es que mire, el corazón es perverso, hermano, engañoso. Entonces, leamos versículo 13 al 15. Dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente, ya explicamos cómo es que llegó a tenerlo, ¿verdad? No es el caso de un hijo desobediente que se casó, o de un hermano desobediente que se casó con un no creyente. No es ese el caso aquí. Dice, y él consiente en vivir con ella. ¿Qué debe de hacer el creyente? No lo abandone. Porque, y el versículo 12 ya dijo el caso contrario. Sea mujer o sea el hombre que se convierte, dice, el creyente no debe de abandonar al cónyuge incrédulo. O sea, la incredulidad del cónyuge no es motivo para deshacer el matrimonio. Es lo que Pablo establece claramente aquí. Porque algunos de ellos estaban pensando eso. Como yo ya me convertí, entonces me voy a buscar una hermanita de la iglesia mejor, ¿verdad? Me voy a buscar una diaconisa y una servidora de esas bien espirituales, porque mi mujer, ella es inconversa, hermano. Yo me voy a buscar una hermanita de la iglesia, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Verdad? ¿Qué dicen, hermano? No, esa no era la situación. Dice, no lo abandone, dice, por ese motivo. Versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula lo es en el marido. Fíjese la promesa aquí, hermano. Una cosa opuesta a lo que estábamos diciendo, de que normalmente el creyente se convierte al incrédulo. Eso es lo que pasa cuando somos desobedientes. No vamos a tener el respaldo de Dios. O sea, alguien que diga, yo voy a hacer que mi marido se convierta y por eso me voy a casar con un incrédulo, eso no lo respalda el Señor. No va a tener esas palabras no tienen ningún respaldo bíblico. Ahora, una persona que se convierte a Cristo y su esposo o su esposa no es creyente, esa va a tener el respaldo. Esa sí tiene más respaldo de Dios. Esa persona sí tiene esta promesa de que el poder santificador de esa vida cristiana, de esa vida transformada, esa esposa, ese esposo que ha sido cambiado. Como Pedro dice, mujeres, ustedes ganen a sus maridos sin palabras, dice, solo con su conducta, dice la carta de Pedro. Está hablando de casos como este. Mujeres que se habían convertido a Cristo, pero sus esposos ya eran inconversos. Entonces, que los podían ganar, los pueden influenciar, dice, porque de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Pero el versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice, hermano? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Entonces aquí quiero mencionar este principio
de que el matrimonio, hermano, no es la institución que está sobre todo, hermano. El propósito de Dios, el propósito último de Dios no es el matrimonio. Ese no es el propósito último de Dios. Por eso no debemos tampoco a los solteros: ¿cuándo te vas a casar vos? ¿Cuándo te vas a casar? Aunque a veces hay que darle una empujadita, ¿verdad, hermano? Pero tampoco hay que, o sea, eso no es como quien dice lo máximo. Ya no te has casado, pobrecito vos. No, a lo mejor no te has casado, gloria a Dios, aleluya, qué lindo, qué bendición, porque Dios tiene un propósito diferente para ti, quizás. Pero el matrimonio no es lo máximo. Lo máximo es nuestra relación con Dios. Lo máximo es la vida cristiana, o sea, una relación con Dios, una vida santa, correcta con Dios. Eso, lo máximo es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Eso es lo máximo. El matrimonio termina con la muerte, pero la relación con Dios va a trascender por toda la eternidad. Amén, hermano. Entonces, una persona que por el matrimonio compromete su vida de santidad, su vida moral, su vida de integridad por conservar el matrimonio, está desobedeciendo a Dios. Está poniendo al esposo o a la esposa antes que a Dios. El cónyuge nunca debería de ser un punto para poner en riesgo nuestra relación con Dios. Por eso dice Pablo: si el inconverso quiere seguir viviendo una vida desordenada, eso es lo que está implícito ahí. Si él es un incrédulo y quiere seguir en su vida adorando a sus dioses y su vida desenfrenada, su vida inmoral, su vida ilegal, quizás incorrecta, y quiere quizás humillar al cónyuge, quiere hacer esto y lo otro, dice, y se comporta no respetando el vínculo del matrimonio, que las leyes aún de los países, ¿verdad? El abogado, el notario dice la ley y dice lo mismo prácticamente que dice la palabra. Eso es lo normal en todas partes. Dice, si el cónyuge no quiere vivir bajo el ordenamiento del matrimonio, entonces dice que se separe y que se vaya con la otra mujer. Pero no voy a estarlo consintiendo. No, hermana, usted ahí déjelo que ande con 10 mujeres y cuando él llegue a la casa, usted atiéndalo como que nada pasa. Eso no es lo que la Biblia enseña aquí. Lo más probable es que le va a ir mal si hace eso. Pero esta es una cuestión personal, cada quien su relación con Dios. Esto es algo muy personal, pero lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, matrimonios mixtos y la influencia de un cónyuge hacia el otro. Un cristiano dice: tu vida santa, tu vida con Dios es tan potente para que el incrédulo se convierta, pero tampoco está diciendo que es la regla, no es una promesa que así va a ser, no sabemos. Pero si eso no se cumple, entonces el matrimonio no puede estar encima de la relación nuestra con Dios. Ese es el punto principal que debemos nosotros de considerar, ¿verdad? Estar participando en pecados, siendo parte del pecado del cónyuge, cubriendo el pecado del esposo o de la esposa. Dios no nos ha llamado a eso, sino al contrario, nos ha llamado a denunciar el pecado, a señalar el pecado, a reprender el pecado, en el nombre de Cristo, sea de quien sea, en amor, claro, pero no a estar participando del pecado, de las cosas incorrectas que el cónyuge hace. Eso no es lo que la Biblia. O sea, ahí hay un límite, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, pero esto tampoco, o sea, hay que, como dicen aquí, creo, darle tiempo al tiempo, hay que hablar, hay que
muchas cosas, porque esto tampoco, como algunos lo agarran, ¿verdad? Algunas personas lo agarran estas cosas como quien dice, a este ya voy a buscar otro, y ni se han separado y ya tienen el sustituto, hermano. Eso no es lo que, no, estamos hablando de tener una vida, nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Dios es correcta, es como debe de ser. Y entonces, si se ven esas cosas, pues habría que ver que ya ninguno de los dos son creyentes, ¿verdad, hermano? Y por eso se comportan de esa forma. Pero lo cuarto, hermanos, para luego concluir, es los matrimonios mixtos y la crianza. Hermanos, cuando se dieron estas uniones mixtas, los niños que fueron criados en esos hogares se dividieron. Imagínense, habían dos religiones en la familia, dos prácticas, dos costumbres, dos maneras de pensar. Y así la adoración a Dios y el propósito de Dios para las nuevas generaciones, para la descendencia divina, entonces se debilitó en la vida de la nación de Israel. Y como dijo el Señor, una casa dividida no puede prevalecer, no puede perseverar. Y una de las cosas que los niños, nuestros hijos necesitan es ver a papá y a mamá unidos en un mismo pensamiento, en una misma mente, y que sean criados, ¿verdad? Y no darle lugar a lo que todos los niños y todos nosotros quizás hicimos de niños, tratar de dividir a papá y mamá a nuestras conveniencias. Pero lo que más necesitan los niños es que en la crianza papá y mamá estén en un mismo sentir. Eso les va a dar solidez a la crianza, les va a dar fundamentos sólidos cuando estamos unidos. Y debemos de luchar, hermano, porque el diablo busca. Creo que la mayoría de nosotros podemos testificar a veces las luchas que hemos tenido, momentos que no hemos estado de acuerdo como esposos. Entonces imagínense un matrimonio mixto, donde uno es creyente, ha sido regenerado, tiene una nueva mente, y el otro no ha sido regenerado, tiene una mente caída y costumbres y todo, etcétera. Y el niño está ahí en medio viendo a papá, mamá y toda esa confusión. Y ya no digamos si hay prácticas religiosas bien definidas de un lado o de otro. Si ustedes se recuerdan, cuando leímos de Nehemías capítulo 13, cuando Nehemías llegó después de la profecía de Malaquías y llegó a corregir, allá en Nehemías capítulo 13, una de las cosas que Nehemías vio, dice, le voy a leer Nehemías 13, 23, dice que en aquellos días que habían judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y entonces dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y dice Nehemías 13, 25, y dice, y reñí con ellos, dice, y los maldije. Imagínense, hermano. El líder, el pastor, en vez de bendecir, los maldijo. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Dice, los maldije, dice, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, las barbas, y los hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Entonces, hermanos, concluyendo, todo esto, hermanos, al final está relacionado con el culto, con la adoración, con nuestra adoración. Todos ellos habían hecho estas cosas y después quisieron solucionar esto trayendo ofrendas al templo. Fíjese, como estamos hablando del corazón, ¿verdad? Ellos desobedecieron a Dios en esto, ¿verdad? Desobedecieron a Dios. Y después, ¿cómo querían resolver eso? ¿Cómo querían contentar a Dios? Trayéndole ofrendas. Y el Señor les dijo,
yo no acepto esas ofrendas. Esas ofrendas no son recibidas. Ese es muchas veces, ¿verdad? Que a veces creemos que con hacer ciertas cosas ya Dios se va a agradar. Porque dimos una ofrenda, porque le servimos a Dios de alguna forma según nosotros. Entonces Dios va a aceptar nuestra desobediencia, nuestra mala conducta, nuestros caminos torcidos. Y porque ya nosotros hacemos algo para Dios, entonces Dios se va a alegrar. Y el Señor dice, no, yo quiero tu corazón, ¿verdad? Yo no quiero tus cosas, yo quiero tu corazón. Yo no quiero tu servicio en el sentido de hacer algo, yo quiero tu corazón, dice el Señor. No es que hagas algo, no es que me des algo a mí, si yo no necesito nada de lo que tú tienes. Lo que yo quiero es tu corazón, tu adoración, tu culto, que sea a mí. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Yo lo que quiero es tu adoración, tu corazón, tu culto. Entonces, hermanos, en conclusión, veamos ahí rapidito y oramos. Los matrimonios mixtos son rechazados por Dios. ¿Por qué? Porque Él desea preservar la identidad de su pueblo. Número 2, preservar la vida espiritual de su pueblo. Número 3, preservar la adoración y el culto verdadero a Dios. Y número 4, evitar sufrimiento innecesario a su pueblo. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a aconsejar a nuestros jóvenes y a pelear con nuestros hijos, porque ninguno de nosotros estamos exentos de que el día de mañana venga uno de nuestros hijos o una de nuestras hijas diciendo, papi, mami, fíjese que hay un muchacho por ahí que está interesado, ¿verdad? Hay una jovencita, papi, que me gusta. ¿Y dónde se congrega, hijo? Ahí, allá en el centro, frente al Parque Libertad, fíjate, ahí se congrega. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si nosotros no estamos claros de esto. Bueno, tal vez Dios te bendiga, ¿verdad? Porque a veces no queremos estar en conflicto con nuestros hijos. El Señor te va a ayudar quizás. Que si Dios quiera que no, ¿verdad, hermano? Pero no sabemos. Yo le digo, Señor, que no nos toque luchar con eso, pero si nos llega a tocar, lo primero que vean nuestros hijos es que nos comencemos a llorar ahí quizás, hermano. Que caigamos de rodillas, de alguna manera, que al ver pero que no sea una reacción fingida, pues no que fue una cosa, porque estamos tan conscientes de lo que enseña la palabra de Dios, que no queremos eso para nuestros hijos, sino queremos que el Señor los bendiga y que les vaya bien, amén, hermano, y que le enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, ¿verdad?, las repercusiones de un matrimonio mixto, de un matrimonio con alguien que no es creyente. Que el Señor nos guarde de eso, ¿verdad? Amén, hermano. Ahora sí queremos ganar muchos matrimonios y hay que ganar muchas veces lo normal que se gana primero uno y después al otro, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.